¿Cómo sería si tu propia familia intentara tomar lo que es tuyo? Esta pregunta me atormentaba mientras observaba a mi cuñada, Renata, trazar planes insidiosos para quedarse con mi casa. Lo que comenzó como un simple desacuerdo familiar, rápidamente se transformó en una pesadilla. Me llamo Luisa, y siempre soñé con tener un hogar acogedor donde pudiera criar a mi hija, Ana, lejos de las intrigas de la vida. Desde que mi esposo, Pedro, falleció, la casa era lo único que me quedaba, un recuerdo de nuestro amor y de los momentos felices que pasamos juntos. Sin embargo, la presión financiera y la soledad se convirtieron en mis peores enemigos. La lucha por mantener la casa se intensificó cuando Renata, que siempre tuvo un carácter manipulador, comenzó a afirmar que tenía derecho a la propiedad, alegando que mi marido la apoyaba en sus decisiones. Estaba tan perdida en medio del dolor de la pérdida y del peso de las responsabilidades que, por un momento, dudé de mí misma. ¿Podría realmente Renata tener algún derecho sobre la casa? A cada conversación, se volvía más audaz, insinuando que sería mejor si la vendiera y aceptara su ayuda. En el fondo, sabía que la propiedad ya estaba registrada a mi nombre, pero la inseguridad comenzó a consumirme. Necesitaba fortalecerme, pero ¿cómo hacerlo en un ambiente tan hostil? El conflicto se intensificó cuando, en un encuentro inesperado, conocí a María, una mujer sabia y llena de vida, que había pasado por dificultades similares. Ella me hizo darme cuenta de que no estaba sola y que mi lucha era válida. María me desafió a enfrentar a mi cuñada, a reclamar lo que era mío por derecho y a no dejar que el dolor me dominara. A cada palabra, sentía una llama de coraje encenderse dentro de mí. Entonces, llegó el día en que Renata finalmente descubriría que la casa estaba registrada a mi nombre. La enfrenté con una mezcla de nerviosismo y determinación. La expresión de sorpresa e incredulidad en su rostro cuando revelé el registro fue invaluable. La victoria no era solo sobre la casa, sino sobre mi propia fuerza y resiliencia. Había aprendido que, por más desafiantes que fueran las circunstancias, tenía el poder de cambiar mi historia. El hogar que tanto amaba era también un símbolo de mi lucha y de mi capacidad de superación. La tensión flotaba en el aire como una nube oscura. Sabía que enfrentar a Renata no sería fácil. Era astuta y, por más que quisiera creer que la sangre era más espesa que el agua, la verdad era que su ambición hablaba más alto. Mi valentía, aunque renovada, aún temblaba al pensar en lo que podría suceder a continuación. A cada paso que daba hacia la sala de estar donde me esperaba, sentía que mi corazón se aceleraba. El peso de la responsabilidad y del dolor por la pérdida de Pedro me acompañaba, pero ahora tenía la determinación de proteger lo que era mío. Cuando entré, Renata estaba sentada en el sofá, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Me saludó como si fuéramos amigas, pero sabía que había mucho más en juego. Con un gesto sutil, tomé las llaves de mi armario y las coloqué sobre la mesa, junto al registro de la casa. Era como si ese simple acto hubiera trazado una línea invisible entre nosotras. «Renata, necesitamos hablar», le dije, intentando mantener la voz firme. Ella inclinó la cabeza, como si estuviera escuchando a una niña llorar. Sobre la casa, la expresión de ella se transformó, pero continué. Fui al registro y confirmé que la propiedad está a mi nombre. Pedro hizo esto para garantizar que Ana y yo tuviéramos un hogar seguro. La expresión de Renata cambió de duda a ira. No puedes simplemente excluir a la familia de tu vida, Luisa. Pedro siempre dijo que la casa pertenece a la familia. A cada palabra, noté un tono de desesperación en su voz. Era como si estuviera tratando de aferrarse a algo que estaba a punto de escurrírsele entre los dedos. Sentí una ola de empatía, pero no podía dejarme llevar. Él me dejó la casa, Renata, y no voy a venderla ni dejarla ir. La tensión entre nosotras crecía, y me daba cuenta de que la situación estaba a punto de explotar. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Renata se levantó abruptamente. «No entiendes, ¿verdad? Si no haces algo al respecto, te arrepentirás», gritó, su voz resonando por las paredes de la sala. Estaba llena de una mezcla de miedo y determinación. En los días siguientes, la lucha interna se intensificó. No solo tenía que lidiar con Renata, sino también con la presión financiera que la vida imponía. Las cuentas comenzaron a acumularse, y para empeorar las cosas, recibí una notificación de que la hipoteca estaba atrasada. El desespero se apoderó de mí. ¿Cómo conseguiría mantener la casa? Cada vez más, la idea de vender parecía una tentación. Fue entonces cuando María, la mujer que había cruzado mi camino, me recordó que no estaba sola. Ella también enfrentó batallas similares y me ofreció apoyo. Con ella, comencé a compartir mis preocupaciones y sus palabras se convirtieron en una tabla de salvación. «Eres más fuerte de lo que piensas, Luisa. No te dejes abatir. Recuerda lo que Pedro quería para ti y Ana.
Sin embargo, el conflicto se intensificó cuando Renata comenzó a involucrar a otros miembros de la familia. En una cena familiar, hizo un discurso emocional sobre cómo estaba siendo egoísta por no compartir la casa, llamando la atención sobre la importancia de la unión familiar. La mirada de reproche que recibí de algunos parientes me hizo sentir como si estuviera en un tribunal. Era doloroso ver que, incluso en medio del dolor, las personas tendían a creer en la narrativa de Renata. Su manipulación comenzó a crear fisuras en mis relaciones familiares, y me preguntaba si realmente había perdido a mi familia. Esa noche, después de la cena, estaba sola, sentada en la terraza, reflexionando sobre todo. Los grillos cantaban y el sonido de la brisa moviendo las hojas parecía irreal. Estaba emocionalmente agotada. ¿Qué tenía que hacer para proteger a mi hija y nuestro hogar? Fue en ese momento que me di cuenta de que necesitaba encontrar no solo la fuerza para luchar, sino también la claridad sobre lo que realmente importaba. El día de la verdad llegó cuando decidí enfrentar a Renata una vez más. Ahora, con las pruebas en mano y la determinación renovada, fui a su casa. La conversación tomó un giro inesperado cuando, en medio de una acalorada discusión, Renata reveló una verdad que nunca podría imaginar. Solo quería que vieras que también soy parte de la familia. Pedro siempre me apoyó en todo. Esa revelación me hizo cuestionar aún más nuestra relación y lo que realmente significaba ser parte de una familia. La ira que sentía comenzó a mezclarse con la compasión. Traté de entender su dolor, pero al mismo tiempo, no podía permitir que me dominara. Con el corazón acelerado, me di cuenta de que la batalla no era solo por la casa, sino por mi propia identidad y por la seguridad de Ana. Necesitaba poner en orden no solo la situación financiera, sino también los lazos familiares que se estaban rompiendo. La lucha apenas comenzaba, y con cada paso, me sentía más fuerte y lista para enfrentar lo que viniera. Ese día, al entrar en la casa de Renata, sentía que todo estaba a punto de cambiar. El aire estaba cargado y la atmósfera era pesada. La tensión entre nosotras era palpable, pero estaba decidida a enfrentar esta situación de una vez por todas. Lo que no esperaba era que, en el calor de la discusión, Renata desenterrara secretos que podrían sacudir mi mundo. «No sabes lo que pasó entre mí y Pedro», gritó, y sus palabras me golpearon como una flecha. No estaba preparada para escuchar eso. Siempre tuvo un lado que tú desconocías. Y yo, siempre estuve aquí, Luisa. Siempre fui la persona que lo apoyó cuando tú no estabas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Esas palabras reverberaban en mi mente, y me vi atrapada en una tormenta de emociones. ¿Qué estaba insinuando? Siempre supe que Pedro tenía un vínculo fuerte con Renata, pero nunca imaginé que eso pudiera significar algo más profundo. Mi corazón latía con fuerza y la sensación de traición comenzaba a mezclarse con el dolor de la pérdida. ¿De qué hablas, Renata?, pregunté, tratando de mantener la calma, pero mi voz temblaba. ¿Qué quieres decir con eso? Ella respiró hondo, como si se estuviera preparando para una gran revelación. Pedro y yo siempre tuvimos una conexión. Él me contó cosas que tú nunca supiste. Estuve allí para él en sus momentos más difíciles, y cuando decidió quedarse contigo, fui la que quedó atrás. Esas palabras me desestabilizaron. Siempre había visto a Renata como una rival, alguien que quería lo que era mío. Pero ahora, ante esa nueva perspectiva, todo parecía más complejo. No solo había perdido a Pedro, sino también la idea de quién era él realmente. La imagen del hombre que amé comenzó a desvanecerse, dando lugar a dudas e inseguridades. Eso no cambia lo que él hizo por mí y por Ana, repliqué, pero mi voz era más baja, como si comenzara a creer en sus palabras. Él me eligió a mí. Las elecciones pueden ser complicadas, Luisa. A veces, las personas hacen lo que es más fácil, no lo que es correcto, respondió Renata, y ese tono de lástima me irritaba. Pero había una verdad en eso que no podía ignorar. Pedro me dejó la casa, pero ¿y si lo hizo por una razón diferente de la que pensaba? ¿Y si realmente estuviera dividido entre nosotras? El peso de la revelación me dejó aturdida. No sabía si debía sentir rabia por Renata o compasión. Ella también estaba herida, pero al mismo tiempo no podía dejar que eso me afectara. La casa que luchaba por proteger no era solo una propiedad, era el único recuerdo que tenía de Pedro. Y ahora, con esta nueva información, todo eso estaba en peligro. Decidí que era hora de salir de allí, antes de que la situación se volviera aún más insoportable. No vine aquí para discutir el pasado, Renata. Tengo una hija que cuidar y un hogar que defender. Lo que hagas o digas no cambiará eso. Pero mientras me alejaba, una creciente duda comenzó a instalarse en mi corazón. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si la lucha por la casa era una batalla perdida? Intenté ignorar esos pensamientos, pero el peso de la incertidumbre me acompañaba. En los días siguientes, mi mente estaba en un torbellino. Había perdido la confianza en mí misma, y las cuentas seguían acumulándose. La presión financiera se convirtió en una sombra constante,
y las palabras de Renata resonaban en mi cabeza. ¿Qué significa realmente tener éxito? ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar para mantener la casa? Y sobre todo, ¿qué era más importante, la casa o la memoria de Pedro? Fue entonces cuando recibí una llamada de María, que me invitó a tomar un café. Dudaba en salir de casa, pero sabía que necesitaba a alguien con quien hablar. En el café, María notó que algo estaba mal. Luisa, pareces distante. ¿Qué está pasando? Mientras hablaba, me daba cuenta de que las palabras fluían como un río. Hablé sobre Renata, sobre la casa y cómo todo parecía estar desmoronándose. Ella me hizo cuestionar todo, María, Pedro, nuestra vida. Ya no sé quién soy sin él. María escuchó atentamente. Y cuando terminé, me miró a los ojos. Luisa, eres más que la casa o lo que Pedro hizo o dejó. Eres una madre increíble y una mujer fuerte. No dejes que el pasado defina quién eres ahora. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Me di cuenta de que estaba permitiendo que el dolor y la duda me consumieran. Si quería ser la madre que Ana necesitaba claridad y fuerza. La lucha no era solo por una propiedad, sino por una nueva identidad, por un futuro que podría construir. En ese momento, decidí que, independientemente de lo que Renata pudiera hacer, no dejaría que ella definiera mi historia. La casa era solo un símbolo, y lo que realmente importaba era el amor que tenía por Ana y los recuerdos que guardaba de Pedro. Estaba lista para luchar, no solo por la casa, sino por la vida que Ana y yo merecíamos. En los días que siguieron a la conversación con Renata, me di cuenta de que estaba en un punto crucial de mi vida. La duda que se instaló en mí era pesada, pero la conversación con María encendió una luz dentro de mí, una chispa que comenzó a guiarme. Necesitaba enfrentar mis miedos e inseguridades de frente. Era hora de dejar de dejarme llevar por las emociones y comenzar a actuar. Con la ayuda de María, decidí que era el momento de buscar apoyo. Me inscribí en un grupo de madres en la comunidad, donde encontré mujeres que, al igual que yo, estaban pasando por desafíos. En cada encuentro, escuchaba historias de superación que me inspiraban. Conocí a Ana, una madre que había perdido a su esposo y estaba reconstruyendo su vida junto a sus hijos. Ella me enseñó que el dolor es parte de la vida, pero no tiene que ser lo que nos define. Hablaba con tanto amor y fuerza sobre cómo encontró alegría en las pequeñas cosas, y esa perspectiva comenzó a cambiar la forma en que veía mi propia situación. A medida que me involucraba más con el grupo, empecé a darme cuenta de que el éxito no era solo tener una casa o mantener las apariencias. Se trataba de tener una red de apoyo, cultivar relaciones significativas y encontrar felicidad en las pequeñas victorias del día a día. Comencé a concentrarme en ser una mejor madre para Ana, en crear recuerdos que durarían mucho más allá de cualquier propiedad. Con cada paso que daba, sentía que me estaba reconectando con quien realmente era. Empecé a escribir en un diario, registrando mis pensamientos y emociones. Esto me ayudó a procesar el dolor de la pérdida de Pedro y a entender que tenía el poder de moldear mi futuro. Las lecciones que aprendí de las otras madres, las conversaciones sinceras y las risas compartidas, me mostraron que no estaba sola en esta travesía. Con el tiempo, me fui alejando de la sombra de la inseguridad que Renata había lanzado sobre mí. Me di cuenta de que, en realidad, la casa era solo un lugar. Lo que realmente importaba era el amor que tenía por Ana y el legado que Pedro dejó. Su memoria viviría en nuestros corazones, no en paredes u objetos. Al mirar hacia el futuro, sentí una nueva determinación. Estaba lista para reconstruir mi vida, no solo en términos materiales, sino emocional y espiritualmente. El camino por delante aún no era claro, pero sabía que tenía las herramientas y el apoyo necesarios para enfrentarlo. Cada paso que daba era un paso hacia mi crecimiento y superación. Y, sobre todo, estaba aprendiendo a amar y cuidar de mí misma. Era una tarde lluviosa cuando recibí la noticia que volvería a sacudir mi mundo. El grupo de madres había decidido organizar una pequeña recaudación para ayudar a Ana y yo, como parte de la comunidad, estaba involucrada. Sin embargo, al recibir una llamada de la escuela, supe que Ana se había lastimado durante un juego. El corazón se me disparó y la ansiedad se apoderó de mí. La sensación de impotencia era abrumadora. Corrí hacia el hospital, la lluvia cayendo fuerte, mezclándose con las lágrimas que rodaban por mi rostro. Al entrar en la sala de emergencias, vi a Ana acostada, con un vendaje en la cabeza y lágrimas en los ojos. Me acerqué, tratando de disimular mi miedo. «Todo estará bien, mi amor. Estoy aquí», dije, aunque sentía una tormenta dentro de mí. La doctora entró y, tras evaluar la situación, confirmó que solo era un susto. Pero, en ese momento, me di cuenta de que el dolor que sentía era más profundo que un simple miedo a perder a mi hija. Era el dolor de no tener el control, el recuerdo de perder a Pedro y la inseguridad que Renata me había impuesto. Reflexionando sobre todo esto, algo dentro de mí se rompió. En lugar de dejarme llevar por la tristeza, finalmente me di cuenta de que necesitaba ser la fortaleza que Ana necesitaba. Con la mano apretada en la suya,
dije. Somos más fuertes que cualquier desafío, Ana. Juntas, podemos enfrentar cualquier cosa. En ese instante, una ola de determinación pasó por mí. El dolor no desapareció, pero lo enfrenté como parte de mi viaje. No solo superaría mis miedos, sino que también enseñaría a Ana a hacer lo mismo. La vida no sería perfecta, pero estaría llena de amor y resiliencia. Y con eso, sentía que finalmente había encontrado mi fuerza interior. En esas horas en el hospital, algo cambió en mí. El dolor de la pérdida y la inseguridad que me habían acompañado durante tanto tiempo fueron reemplazados por una nueva determinación. No podía permitir que el miedo definiera mi vida o la de Ana. Ahora sabía que cada desafío que enfrentáramos juntas nos haría más fuertes. Al mirarla, me di cuenta de que mi verdadera victoria no era la ausencia de dolor, sino la capacidad de seguir adelante con amor y coraje. Con el tiempo, Ana se recuperó completamente, y juntas nos convertimos en un equipo imbatible. Pero la verdadera venganza no era contra las circunstancias que nos hirieron, sino la elección de vivir plenamente, de amar intensamente y de nunca permitir que el miedo nos paralizara nuevamente. Concluí que la vida está hecha de nuevos comienzos, y cada uno de ellos es una oportunidad para crecer. Si tú también has enfrentado desafíos que parecían imposibles, comparte tus experiencias en los comentarios. Construyamos juntas una comunidad de apoyo y fuerza. Da me gusta y suscríbete al canal para más historias inspiradoras, porque tu interacción es lo que nos motiva a traer más contenido transformador.